Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Mendoza, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica de Manabí, en la asignatura de Derecho Civil, de segundo semestre. La siguiente actividad eh, se llama Proyecto Final, en el cual vamos a hablar del tema Principio y existencia de las personas y principio y fin de la existencia de las personas. A continuación, veamos unas diapositivas para ayudar. Entonces, hablamos del principio de las personas. Esto lo encontramos en el Código Civil, en el título 2, en el artículo 6063, donde podemos ver que el inicio de la persona se estipula de tres formas: el principio natural, el principio legal y el principio artificial. Entonces, vemos que el principio natural de las personas está dado directamente por la concepción. Se inicia en la concepción y termina en el nacimiento. Este, esta existencia natural de la persona se da principalmente por la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? No es nada más que el acto entre la unión de los dos gametos femenino, masculino, desde el mismo momento de que estos dos se dan unión, ya hablamos de una concepción natural. Esta fecundación puede ser de se puede estipular, puede darse comienzo. El mismo momento de la cópula, vemos que el espermatozoide tiene una vida promedio de unos 3 días dentro del aparato genital, y también puede ser otro motivo, el cese de la menstruación de la mujer luego de haber tenido relaciones sexuales sin protección, y en sí el mismo hecho del nacimiento. Entonces, como segundo punto, el principio legal de la persona, podemos decir que una persona inicia desde el mismo momento del nacimiento y este termina con la muerte. Entonces podemos ver que el principio legal ya no tiene que ver con la concepción de las personas ni el derecho de esta mientras esté en el vientre de la madre, sino desde el mismo momento en que esta persona nace. este, y luego pierde sus derechos legales porque cada persona fallece. Entonces, en el mismo momento del nacimiento hablamos de una separación del hijo de la madre, del cordón umbilical, donde esta persona recién neonata o recién nacida eh, puede velarse por sí mismo, puede respirar y puede verse en muchas funciones. Claro que con ciertos cuidados. Para eso hablamos de dos términos: el término de vitalidad y el término de viabilidad. Entonces son dos teorías donde respaldan que la vitalidad es netamente esa vitalidad o la vida que puede netamente tener esa persona desde el momento que nace. Nace y está con vida, a eso se refiere con la vitalidad. En cambio, la viabilidad tiene que ver no solamente con el momento de que nace y está vivo, sino con el hecho de que esa persona se pueda valer de sí misma y pueda respirar y hacer sus condiciones, y esas condiciones le permitan mantenerse la vida más de 24 horas con sus funciones propias y no depender de otro. Entonces, a eso hablamos de el principio legal. Ahora, el principio artificial. Habíamos visto que el principio de toda persona es desde la concepción o nacimiento. Entonces, el principio artificial es la concepción desde de la misma unión de los dos gametos, masculino y femenino, nada más que esta no sea por un método natural, mediante la cópula o relaciones sexuales, sino que sea por un medio artificial. Estos medios artificiales en la actualidad hay muchos, pero vamos a resumir los más frecuentes o los que están en boga y son los más utilizados, dados por un experto en la medicina que lo puede realizar. Entonces, esta inseminación artificial no es nada más que la unión del gameto femenino, del gameto masculino, desde la unión. Entonces, ahí vemos que comienza esta persona, pero se realiza por medio artificial. Y no es por medio de la cópula, sino por medio externo, y que lo podemos realizar en el laboratorio o en otras condiciones externas, y luego implantarlo por vía intrauterina dentro del útero de la madre para que pueda crecer. Lo podemos implantar dentro de las trompas o intratubericos para que se llegue a dar,
o lo podemos hacer in vitro, esta unión mediante el uso de los gametos, mediante el laboratorio, donde se pueden tomar los gametos y unirlos y dar la fecundación y luego implantarlo. El alquiler de vientres y muchas cuestiones más donde vamos a darle ese seguimiento a los niños, para que puedan crecer. En otros países ya vemos que hay vientres artificiales donde han crecido animales, entonces en un futuro podemos hablar con bastante inteligencia artificial en muchas cuestiones más, que habrá muchos más métodos donde ya no se necesite un vientre materno, sino que incluso podamos, la inseminación sea artificial y también el desarrollo del niño o del feto puede ser también una condición artificial fuera. Entonces vemos que el principio de la asistencia tiene que ver con la concepción, con el nacimiento, y la manera como se fecunda. Puede ser natural, legal y artificial. Esto lo vamos a ver en el Código Civil, en los artículos 60 y 63. Y ahora vamos a hablar del fin de la existencia de la persona. Entonces, aquí vemos la parte natural, los dibujos que hayamos visto, de la concepción, el nacimiento y los métodos artificiales, unas imágenes para ilustrar. Entonces, seguimos al fin de la existencia de las personas. Entonces, la existencia de las personas tiene que ver legalmente con la muerte, ¿no? Con la inexistencia de esto. Entonces, el fin de la existencia de la persona lo podemos ver en el Código Civil en el artículo 64-67, que tiene que ver con el fin de la existencia, y del 67 al 68 tiene que ver con los bienes, cómo se tratan los bienes de esta persona que ha sido fallecida, porque presuntamente está fallecida. Entonces vemos que la muerte puede ser una muerte real y una muerte presunta. Entonces la muerte real no es nada más que la muerte científica. La muerte científica es la que está catalogada donde los cese de los signos vitales de la persona, el cese de la vitalidad de la persona, el cese de la miostasis, el cese de las funciones cardiorrespiratorias, el cese de las funciones cerebrales y el cese de todas las funciones que le permita al individuo mantenerse por sí solo en una condición de vida o de homeostasis en el medio. Entonces, son medios, y cómo nosotros vamos a saber o corroborar esta muerte por medios legales, por medios verificables. Entonces, estos medios verificables, después que la persona ha dejado de existir o de tener esta homeostasis y los signos vitales para continuar esos procesos fisiológicos y vitales en la vida de manera permanente, al momento que se hace esto, podemos verificar por medio de certificado de función, una prueba tangible y verificable que podemos ver que la persona ha dejado ha dejado de vivir o de existir, la inscripción del deceso por medio del registro civil y otros documentos legales que nos permitan verificar las funciones de las personas dejadas. El registro en los hospitales, el cese de funciones, las morgues, la autopsia y muchas cuestiones más que son documentos legales que nos permiten ver que esta persona ha fallecido. Hablamos otro punto que es la muerte presunta. Entonces, hablamos de la muerte, pues ya las procesos, esas funciones. En este contexto también se puede dar en que una persona pueda morir en un accidente de tránsito, un, un incendio, y una persona falleció y se presume que las demás personas que estuvieron allí posiblemente también fallecieron sin que no se da conocimiento de ella. Entonces, la muerte presunta es algo parecido, ¿no? Es primeramente dada por un juez. En esta no se ve el cuerpo de la persona, no está el cuerpo de la persona donde podemos verificar que los signos vitales hayan desaparecido, no cumplan con sus funciones vitales y por lo tanto no podemos saber si la persona falleció. Como lo había mencionado, es dado por un juez cuando esta persona primero ha desaparecido, se ha alejado de todo su círculo familiares, amigos y ya no tiene contacto con las personas, por lo tanto se puede considerar que esta persona eh, está desaparecida y no se sabe nada de esta persona. No se sabe si vive, si no vive, si está desaparecida y por tanto se puede dar esta presunta muerte por medio de una orden de un juez, pues se puede verificar si esta persona vive o no vive. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona que presuntamente está fallecida, se va a dar estos procesos este,
por medio del juez. Y podemos ver entonces que después de tener esta carta de juez se puede también este, verificar por medio de órdenes del juez si esta persona ya no vive. Y bueno, luego, ¿qué pasa? No tiene que ver mucho con la muerte de las personas, pero sí nos compete mencionar porque esta persona ya en el aspecto legal que se desea utilizar de los bienes o de las adquisiciones que tenía en vida. Entonces, para eso, estos bienes primero se tiene que disponer mediante la orden de un juez que está científicamente, bueno, no se puede verificar científicamente que está muerto, pero que ha desaparecido, es que no se tiene noticias de las personas, no tiene ningún contacto con nada, prácticamente sus bienes están abandonados, entonces podemos presumir de esa muerte y bueno, los bienes lo podemos contemplar por medio de tres situaciones. Primero, la mera ausencia de la persona, luego la posesión provisional que la puede dar un juez de que está desaparecido, y luego la posesión definitiva a todo esto bien. Esto tiene un sinnúmero de requisitos y procesos que lo podemos encontrar en el artículo 68 al 80 del Código de Registro Civil. Entonces, como habíamos visto, la existencia de la persona tiene que ver con la concepción y el nacimiento y la fin de la existencia con el cese de sus funciones vitales. Todo esto lo podemos encontrar en el artículo del Código Civil ecuatoriano, en su título 2 de las personas, en el artículo 60 hasta el 80. Esto es todo. Muchas gracias. Hasta una próxima entrega.